territorios. Una de las innovaciones de ORI ha sido también la metodología de las sinergias que ha sido adoptada. La metodología de las sinergias para facilitar las sinergias entre las empresas, entre empresas de distintos sectores, de distintos territorios, siendo el objetivo buscar colaboraciones, buscar... Y lo dejo aquí, le paso la palabra a Jean, 15 minutos para que nos transmitan lo que se ha hecho en materia de metodología. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta presentación. Como ya hemos dicho, el proyecto ORI tenía varios objetivos y era evolucionar a los actores de este sector hacia una economía más circular. Para eso intentamos optimizar los recursos entre actores del mismo territorio a través de intercambio de recursos o compartiendo recursos. Y eso son lo que llamaremos sinergias, y aportándoles también soluciones innovadoras en materia de nuevas tecnologías o también para favorecer la optimización de los recursos en un territorio. Lo que intentamos era implantar sinergias para detectarlas. Grosso modo, existen dos métodos. Por un lado, el análisis de flujos. Estuvimos con diferentes actores, hicimos un análisis de sus flujos y luego entrecruzamos los análisis para intentar detectar los recursos que podían intercambiar o ser compartidos entre actores. Este método es un método exhaustivo, pero si se utiliza en solitario, quizás pueda no adaptarse a las empresas en términos de recopilación de datos y de detección de oportunidades de sinergias que podrían derivarse de estos. Voy a presentarles la metodología que aplicamos en el marco de ORI, que fue como una dinamización de talleres para favorecer la detección de sinergias. Desarrollamos esta metodología adaptándola a diferentes peculiaridades a la peculiaridad del proyecto ORI, porque estábamos en un solo sector de actividad, que era la cadena de valor agroalimentaria. Esa metodología nos tenía que permitir detectar sinergias y también identificar problemáticas comunes que existen a diferentes actores o territorios y que pudieran permitir una transferencia de tecnologías o crear nuevos modelos de negocio. Y hay que saber también que tenía que desarrollarse en 5 territorios y 2 países. Países y territorios con culturas distintas y especificidades en cada uno de los territorios que eran variables. El método se basa en 2 actos distintos pero indisociables: los talleres de sinergias y los encuentros B2B. Primero hablaré del taller de sinergias. En este taller se reúne entre 15 y 40 actores. En Calahorra estuvimos hasta 70. Qu'on va répartir sur différentes tables. Y la idea era repartirlos en diferentes mesas. En primer lugar, pedimos a los actores que pudieran anotar en fichas los recursos que ellos poseían, pero que no estaban optimizados en su estructura. Y, por otro lado, también los recursos que pudieran integrar materias primas o secundarias o recursos de otros socios. Eso se anotó en diferentes fichas de distintos colores, esos recursos. Y se trataba de todo tipo de recursos, no solo las materias primas, pero sino también las competencias técnicas, las infraestructuras, la logística, como por ejemplo almacenes poco optimizados, terrenos, etcétera. Y por otro lado, todo tipo de flujos como agua, energía, es decir, calor residual, aguas usadas, etcétera. Una vez cumplimentadas estas fichas con los diferentes recursos,
pusimos a las personas unas frente a otras y entonces unos proponían recursos y otros decían si les interesaban. Este proceso se desarrolló en torno a una mesa y una vez terminado, en una segunda etapa, las fichas de una mesa pasaban a la siguiente y de esta manera, en un periodo de 2 horas y media, todas las fichas elaboradas por los actores pasaban por las manos de todos los actores. De esta manera, se plantean ideas de sinergias que se pueden gestionar. Si nos detuviéramos aquí, a partir de unos 30 actores, podríamos llegar a unas 250 ideas de sinergias, lo cual es mucho. Así que, para optimizar nuestra acción en el seguimiento de las sinergias, había que vincular a este taller encuentros B2B de manera que 7 días después las dos personas interesadas por la ficha pudieran detectar las potenciales sinergias o frenos para la implantación efectiva de la sinergia. Así que este método, como veis en la diapositiva, indica que para pasar de los recursos a ideas de sinergias y luego a sinergias concretas, hay que pasar por una preparación previa del taller y luego acciones después del taller. Antes del taller, nos basamos en la etapa 3.1 del proyecto ORI, que era la caracterización territorial. Como ya he dicho, somos territorios de diferentes tamaños y escalas. Habían departamentos, regiones. Así que estos territorios tienen especificidades económicas, ambientales, geográficas, de modo que las problemáticas eran muy variables entre ellos. Es decir, que, por ejemplo, en Occitania y otro territorio, las necesidades eran distintas. Así que había que encontrar una serie de actores, digamos, pasarela, ver con ellos qué es lo que ya se habían implantado como potencial de sinergia para ver qué es lo que funcionaba y hablar con ellos sobre los recursos que hoy plantean problemas y los recursos que no están optimizados en sus empresas o estructuras. A continuación, vimos que para pasar al acto, a la acción en la implantación de una sinergia, es fundamental el aspecto económico. Nosotros quisimos también integrarlo en un tríptico y focalizarnos en en una suma, un interés económico y un interés ambiental. Así que preguntamos a los diferentes actores sobre qué es lo que les costaba más, qué recursos les planteaban problemas, si eran las materias primas, recursos humanos u otro, cuáles eran los principales flujos salientes en materia de residuos o materias plásticas, cómo las procesaban actualmente y a qué coste. Y por último, antes del taller también trabajamos, porque hay que saber que no podemos llegar al taller con solo actores que tienen recursos y buscan una solución. Hay que poner frente a ellos personas que puedan aportar soluciones. Así que trabajamos con los aportadores de soluciones, es decir, personas que frente a un recurso detectan la problemática y le encuentran una solución. Puede ser soluciones de separación, clasificación, secado, higienización, extracción, etcétera. Estas son pues las etapas que realizamos antes del taller en el marco del programa ORI. Ya hemos visto en qué consistía el taller y vimos que durante ese taller se generan una serie de ideas de sinergias y después del taller, al día siguiente o pocos días después,
todos los actores recibieron un informe en el que se indicaban los recursos sobre los cuales se había posicionado. Por ejemplo, me he posicionado en el recurso de X que tiene este recurso y quiere este otro. Y también se le indicaban las fichas que había generado y los actores que se habían posicionado sobre esto. Así que esto es la primera información que se dio a los actores. Luego se clasificaron las diferentes informaciones porque no podíamos acompañar o focalizar más de 300 ideas de sinergias en cada territorio. Así que, bueno, pasamos todo por una criba en función de varios criterios. Favorecimos el contacto entre actores de sinergias quiz-quiz, es decir, sinergias para las cuales un simple contacto entre actores es suficiente, y también privilegiamos sinergias para las cuales existía ya una implantación efectiva de una dinamización o para la cual existía una tecnología suficiente. Así pudimos programar una serie de encuentros B2B en los que los actores pudieron hablar sobre la posibilidad de poner en marcha estas sinergias. En general, aquí ven, había temas para los que detectamos que existía la necesidad de una dinamización colectiva o un salto tecnológico o creación de un nuevo negocio. Planteamos una serie de criterios e hicimos una selección de proyectos a partir de estos criterios. Veis aquí, por ejemplo, una comparación de proyectos en función de criterios como volumen, interés ambiental, carácter, o sea, replicabilidad, plazo de implantación del proyecto, viabilidad, viabilidad técnica, viabilidad económica, grado de innovación. De esta manera pudimos focalizarnos sobre los proyectos que podían tener una posibilidad de transferencia, y estas temáticas también nos debían permitir identificar las temáticas que íbamos a abordar en los talleres transfronterizos, los 2 talleres transfronterizos organizados. Aquí he puesto las temáticas que se propusieron en el primer taller de Bayona, por la valorización de los bioresiduos. Solo he puesto una parte de las empresas que asistieron, pero la valorización de los subproductos en energía, la reducción y tratamiento de los efluentes acuosos y la sustitución-reducción de plásticos. Aquí vemos muy bien el proceso después del taller. Aquí están las acciones que se pusieron en marcha y que permitieron pasar de una cartera de ideas de sinergias a la aplicación concreta, o bien de temáticas abordadas en los talleres transfronterizos para una posible transferencia entre regiones o países, o a dinamizaciones para contribuir a la materialización de las sinergias cuando era necesario. En esta diapositiva podéis ver el conjunto del proceso, la preparación previa, los talleres y las acciones posteriores al taller. Muchas gracias por vuestra atención. Yo no sé si